Bien, aquí damos inicio a las preguntas tipo IFES de la segunda sesión de los temas relacionados que vimos en esa partecita. Entonces les quise compartir una lectura que salió en un examen pasado. Se llama Bailan los indios a la gloria del paraíso. Entonces te lo voy a leer así, asocias más o menos. Bailan los indios a la gloria del paraíso. Me está hablando como una cultura indígena a la gloria del paraíso, es como una tradición que ellos tienen a realizar. Bien, hacemos así un rastreo, lejos del Cusco, juegos, disfraces, danza, viejos, bastones, palo, cantor, músico, viejo, patalea, trabadillas, ríe desde entonces, danza, reverente, Jesús, tristeza, copos, Veracruz, decir, Dios. Este texto fue escrito por Eduardo Galeano, Memorias del Fuego 2, Las caras y las máscaras, México, siglo XXI, 1984, página 76. Está hablando como de una tradición, como de un baile que realizan los indígenas, como para agradar, como para celebrar algo. Bien, entonces lo comienzo a leer, dice así, dice, muy lejos del Cusco, la tristeza de Jesús también preocupaba a los indios tepehuás desde que el Dios nuevo había llegado a México. Los tepehuás acudían a la iglesia con banda de música y le ofrecían bailes y juegos de disfraces y sabrosos tamales y un buen trago. Pero no había manera de darle alegría. Jesús seguía penando, aplastada la barba sobre el pecho, y así fue hasta que los tepehuás inventaron la danza de los viejos. La bailaban dos hombres enmascarados, uno es la vieja, el otro es el viejo, los viejos vienen de la mar, de las ofrendas de camarones y recorren el pueblo de San Pedro apoyándose en bastones de palo y plumas, sus cuerpos torcidos por los achaques. Ante los altares improvisados en las calles se detiene la danza, mientras canta el cantor y el músico bate con un caparazón de tortuga. La vieja pícara se menea y se ofrece y hace que huye. El viejo la persigue y la atrapa por detrás, la abraza y la alza en vilo. Ella patalea en el aire, muerta de risa, simulando defenderse a los bastonazos, pero apretándose gozosa al cuerpo del viejo que embiste y trastabilla y ríe mientras todo el tiempo celebra. Cuando Jesús vio a los viejos haciendo el amor, levantó la frente y rió por primera vez. Desde entonces ríe cada vez que los tepehuás danzan. Para él, esta danza irreverente, los tepehuás que han salvado a Jesús de la tristeza habían nacido de los copos de algodón en tiempos remotos, allá en las estribaciones de la sierra de Veracruz, para decir, ellos dicen, se hace Dios. Eduardo Galeano, Memorias del Fuego 2, Las caras y las máscaras, México, siglo XXI, 1984. Entonces haces así como un recorderis de quién me está hablando, de Cusco y de la cultura de Tepehuás, que es de México, y pues que ellos estaban preocupados porque estaba muy triste Jesús. Y entonces pues ellos buscaron la forma de animarlo, entonces crearon una danza de los viejos y el viejo y la vieja, y había como un baile y había como un acoso, y luego pues terminan en una relación íntima, y pues esto fue lo único que hizo alegrar a Jesús. Y entonces que a partir de esto pues esto se convirtió en una ceremonia espectacular. Y entonces viene luego la pregunta, dice, en el texto anterior, el enunciado muy lejos del Cusco, la tristeza de Jesús también preocupaba a los indios tepehuás, nos permite inferir que, muchachos, recuerden los tipos de preguntas que manejamos en el examen, argumentativas e interpretativas. En este caso es una pregunta interpretativa y entonces nos dice, nos permite inferir. Cuando nos dice nos permite inferir, es una definición que no está así como muy clara, muy explícita en el texto. Y entonces empezamos a descartar, mira, dice enunciado anterior, texto anterior enunciado. ¿Qué podemos inferir de ese enunciado? Lo volvemos a leer. Muy lejos de Cusco, la tristeza de Jesús también preocupaba a los indios tepehuás, también preocupaba, quiere decir que preocupaba a alguien más también. Y mira cómo comienza el texto, muy lejos del Cusco. Entonces, en Cusco había una cultura indígena, porque estaríamos hablando allá de Perú, y allá pues también Jesús estaba triste. Pero Jesús se traslada y llega a México y comparte con la cultura tepehuás, y ellos también están preocupados por la tristeza que reflejaba Jesús. Pero entonces mira de dónde venía, ¿sí ves? De Cusco, llega y entonces nos dice, nos permite inferir que
Los indios tepehuas tenían otras preocupaciones. Pues no tanto otras preocupaciones, era la tristeza de Jesús. B, la tristeza de Jesús preocupaba solo a los indios tepehuas. Si decimos solo a los indios, estaríamos discriminando a los de Cusco, porque dice muy lejos del Cusco. La tristeza de Jesús también preocupaba, o sea, quiere decir que en Cusco también les preocupaba, pero que a los tepehuas también les preocupaba. Entonces, si yo respondo la B, estaría discriminando a Cusco. C, la tristeza de Jesús preocupaba a los indios del Cusco. Sí, claro, porque venían de allá. D, los indios tenían muchas preocupaciones, no se hace referencia a eso. Por lo tanto, diríamos que la respuesta sería la C. 2. En la expresión, pero no había manera de darle alegría, que se encuentre en el primer párrafo del texto de Galeano, el conector pero puede ser reemplazado por. Entonces asociamos, ese pero es como de oposición. Dice, pero, ¿por cuál lo podrías reemplazar? Pero no había manera de darle alegría, que se encuentra en el primer párrafo, pero no había manera de darle alegría. Y entonces te preguntan que por cuál la puedes reemplazar. Sin embargo, no había manera de darle alegría. Puede ser, porque es que ese pero es de oposición y ese y sería de sumar ideas, no me sirve. Ese C porque no había manera de alegrarle, no. Por lo tanto, no había manera de alegrarle, no. Sin embargo, porque están buscando una solución a esa situación. Sí, claro. Por lo tanto, la respuesta en la 2 sería la A. De todas formas, estas son lecturas que están en el examen del IFES. Ustedes pueden entrar ahí a confrontar, muchachos. Porque de pronto pues quedan un poquito profesos. No, sí, yo te estoy explicando la forma como se organiza la información en el texto y pues esto da pie para dar respuesta a las preguntas. Bien, y entonces aquí continuamos. Dice la pregunta 3, relacionada con el mismo texto. En el segundo párrafo del texto de Galeano, en el segundo párrafo, después vemos que el texto está así de una sola forma, o sea que parece que no hubiese divisiones, pero más o menos diríamos que el primer párrafo va hasta donde dice, inventaron la danza de los viejos, la bailan dos hombres. Desde ahí más o menos iniciaría el segundo párrafo. Entonces dice, en el segundo párrafo del texto de Galeano se explica el origen de la danza de los viejos. El origen, eso estaba en la primera parte. B, se describe la manera como se realiza la danza de los viejos. Sí, claro, porque ahí dice que se reunían dos hombres, uno hacía de hombre, otro hacía de mujer, que los viejos vienen con ofrendas de camarones y que bailan apoyados con bastones y con plumas y con los torcidos así con sus achaques. Y entonces dando especificación, puede ser esa. C, ¿se explica la finalidad de la danza de los viejos? No, no es la finalidad. D, ¿se describe la manera como se plantea la danza de los viejos? No. La respuesta es la forma como hacían el baile, o sea, es una descripción. La respuesta es la B. 4. En el texto bailan los indios a la gloria del paraíso, se da respuesta. En el texto bailan los indios a la gloria del paraíso. ¿Por qué bailan los indios a la gloria del paraíso? ¿A qué da respuesta a esto? A, al porqué de la tristeza de Jesús, no porque ni ellos lo sabían, ¿cierto? B, a por qué Jesús rió por primera vez, sí, claro, porque lo hacen a partir del baile que crearon los indios. C, a por qué la tristeza de Jesús preocupaba a los indios tepehuas, esa era su preocupación al inicio del texto. D, a cómo los indios tepehuas inventaron la danza de los viejos, pero con una finalidad. Y entonces el baile, dice, bailan los indios a la gloria del paraíso, era da respuesta a la forma como hicieron salir a Jesús de la tristeza, por lo tanto ríe por primera vez. La respuesta es la B. Bien, y aquí continuamos con estas últimas dos preguntas relacionadas con el mismo texto. Dice la pregunta 5, en la expresión para decir amanece, ellos dicen se hace Dios, o sea, ellos no dicen está amaneciendo, sino dicen se hace Dios, que aparece en el último párrafo del texto de Galeano. Dice se plantea fundamentalmente una relación equivalente entre se hace Dios. Entre Dios y día podría ser, porque Dios y cuando va amaneciendo podría ser. B, Dios y tristeza, Dios sí, tristeza no. C, Dios y vida, sí, porque dice se hace Dios, o sea, Dios es el que nos da la vida. Y se hace Dios está amaneciendo. Claro que sí, puede ser la C, Dios y vida. D, Dios y salvación. No, no se hace tanto referencia a la salvación. La respuesta, por lo tanto, y tiene más sentido, la C. 6. En el texto de Eduardo Galeano, la referencia a la llegada del nuevo Dios a México se muestra como
¿Cómo se muestra esa llegada del nuevo Dios a México? Como un proceso de transculturación en el que predomina la religiosidad de los europeos, transculturación, religiosidad de europeos, no se está haciendo referencia a eso. B, un proceso de expansión colonizadora que transformó las creencias de los indígenas, expansión colonizadora, no tiene referencia en el texto, no hablaba de eso. C, un proceso de conversión al cristianismo en el que los pueblos aborígenes perdieron su identidad, una conversión al cristianismo, pues no tanto eso, pues los indígenas tenían sus tradiciones y costumbres, pero aquí como lo está manejando Eduardo Galeano, no. D, un proceso de expansión evangelizador en el que predomina una mezcla de creencias, sí, puede ser. Puede ser porque no quiere decir que los indígenas dejaran de creer en sus dioses, lo que pasa es que llega un nuevo Dios, por eso dice ellos, llegan el nuevo Dios, dice, desde que el Dios nuevo había llegado a México, ¿sí? Es el Dios nuevo, o sea que habían otros. Pero pues sí, tiene más referencia la D. Por lo tanto, entonces ahí sería la respuesta D porque tiene sentido.